más por un trastorno de tipo psicótico Psicótico. por consumo de sustancias, ¿verdad? Ujú. Pero la pregunta aquí viene, ¿qué sustancias empezó a consumir? Sí, con cocaína. Solamente mencionó la cocaína. En todo el... Ok, ok. Sí. Entonces, y esto es importante, no solo por saber la sustancia, sino que se ha demostrado que los pacientes que consumen marihuana terminan desarrollando esquizofrenia, ¿verdad? O sea, que si tú me dices, no, el paciente solo consume marihuana, entonces eh, yo te voy a decir, bueno, un gran porcentaje de estos pacientes terminan desarrollando esquizofrenia, porque esa es la forma en que se van dando los diferentes, eh, la evolución del consumo de sustancias. Obviamente que para que esto ocurra, tenemos que tener, eh, ¿cómo se llama? Tenemos que tener una susceptibilidad bien marcada para este tipo de patología, ¿verdad? Entonces no sé si con eso contesto tu pregunta. Ya, si el Sí. paciente, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es si el paciente tiene periodos de abstinencia amplios, es decir, y él, un mes o más, y él sigue con la sintomatología psicótica, se mencionó eso en la historia, Fíjese que sí, él tenía, la última vez que consumió cocaína fue el 31 de diciembre, justamente. pero del 31 a la fecha, No consumido. pero no lleva ni un mes. No. Hoy es 28. No. ¿Y cuándo le empezaron a dar tratamiento? Él llegó hace como 2 semanas. 2 semanas. O sea que si él no está psicótico ahorita, No, no está psicótico en ese momento, no. En ese momento en la está- entrevista, no. pero es por el tratamiento. Correcto. Sí, No está. podríamos definir, no podríamos definir si el paciente realmente es por la abstinencia que mejoró o es Oh, por el tratamiento. correcto, sí. Le están Ver- dando quetiapina y aquí tengo el paso de él. Quetiapina y clonazepam. Ujú. Sí. Ahora, síntomas afectivos tenía él, Fíjese que eso es lo que tengo que estudiar, porque los síntomas son mi talón de Aquiles ahorita en esta clase. ¿Cómo así, doctor? Síntomas afectivos, eso sí no. vaya, por ejemplo, estaba eufórico, depresivo, Con euforia, no, no estaba con euforia, tampoco estaba depresivo, no tenía la habilidad afectiva tampoco, por lo que no es maníaco, ¿verdad? Tampoco tenía ideas de grandeza, ok. mm, no Y si entonces tenía, pareciera que no tenía afectivo, ¿verdad? no, no. No, entonces pensaría yo más en un consumo de sustancias, eh, en un consumo de sustancias y ahí me quedaría, porque para catalogarlo esquizofrenia, ¿cuánto tenía de evolución el cuadro? Desde los 10, él tiene 21 años, Ujú, 16, desde los 19 años, desde los 15 años, perdón, 15, 16, 17, 19, hace ok, 5, 6 años, hace 6 años. ok, pero ha tenido periodos en los que ha mejorado. Sí,
ha tenido periodos en los que ha mejorado de acuerdo a lo que es ¿Pero la con línea medicamento o por qué? con medicamento. De hecho, era la tercera vez que él estaba en el hospital, no la primera vez. Y sigue consumiendo, pues, o sea, Ujú. entonces no podemos todavía definir que es una esquizofrenia, Está bien. Ok, ¿verdad? Ok, ok. me dan unos 5 minutos que tengo que pagarles a los muchachos aquí en la casa. Un Listo, segundo. listo. Vente, ahí. Sí. 21, 22, 70, 10, 36, 21. 21, 32, 7010, 36, 21. No tenía mi favorito. Me Mira, tiene dinero. Yo no tengo. ¿Por qué? No, porque no me pagan. Sí. a ver, Entonces ya no, yo que no tengo, yo tengo. Yo tengo, pero. ¿Alguien quiere mi dinero? falta la prueba, ¿no? 15,000. ¿Cuál es su número? Para mandarle. No, no sé si te comunicaron con el número de 3249. No, usted fue como la persona.
32, 51, 69, 32, 49, 40, 86, 22, 49. 40, 86. No, no se preocupe, solo la verifica. No se lo puede mandar a la muchacha y ella creo que ella tiene. Me quedé todo dormido. ¿Qué tiene un recibo? Inversiones Núñez. No, 32, 49, 40, ay, oye, a tener le va a sacar el piso de la cual para pagar el juego. De comprobante, esto también. Sí, ahí está. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Permiso, buenas tardes. Buenas tardes. No, Una chivisita que me la dejo cambiada. ya no está cambiada. Mira caminar. Sí, junto con pantalón. No tiene cloro. No te veamos. Me dice papi, banana, yo te digo, teníamos. ¿Verdad? No pongas ese zapato. Papi, banana. No pongas ese zapato. ¿Quieres estar contigo? No voy a entrar así. Yo aquí siempre. ¿Por qué me pensás correr? No, yo estoy a vivir con vos. Vos a la que te tenés que mudar. Porque se lo. Bueno, disculpen la tardanza. Pero que he estado de loco hoy. Entonces, como les estaba mencionando, existen diferentes tipos de esquizofrenias, ¿verdad? No solo es la esquizofrenia como tal, sino que existen tres tipos diferentes de la misma. Pero todos tienen características generales, ¿verdad? Las cuales ya hemos ido viendo conforme vimos el síndrome general de esquizofrenia y los síndromes psicóticos. Entonces, el primer criterio, que son los síntomas característicos,
donde se habla de que hay una existencia de dos o más de los siguientes síntomas y cada uno está presente durante una parte significativa de un periodo de un mes o menos y ha sido tratado con éxito, que es el caso que estaba presentando Lía. De ahí tenemos que estos síntomas son las ideas delirantes, las alucinaciones, el lenguaje desorganizado, el comportamiento catatónico y los síntomas negativos. Por ejemplo, aplanamiento afectivo, alogia o abulia. Se pone como nota que si solo se va a requerir de un síntoma, si las ideas delirantes son extrañas o si consiste en una voz que comentan continuamente los pensamientos o el comportamiento del sujeto, o si dos o más voces conversan entre ellas. El segundo criterio que nos ponen es la disfunción sociolaboral. Y es que durante una parte significativa del tiempo, desde el inicio de la alteración, una o más áreas importantes de actividad como son el trabajo y las relaciones interpersonales o el cuidado de uno mismo están claramente por debajo del nivel previo al inicio del trastorno. O cuando el inicio es en la infancia o adolescencia, existe un fracaso en cuanto a alcanzar al nivel esperable de rendimiento interpersonal, académico o laboral. El tercero es la duración. Como ya sabemos, la fase activa debe de durar al menos un mes, pero se habla de que persisten signos continuos de la alteración durante al menos 6 meses. Este periodo de 6 meses debe incluir al menos un mes de síntomas que cumplan el criterio A, que es lo que mencionamos, que es la fase activa, y puede incluir los periodos de síntomas prodrómicos y residuales. Durante los periodos prodrómicos residuales, los signos de la alteración pueden manifestarse solo por síntomas negativos o por dos o más síntomas del lista de criterio A, pero en forma atenuada, lo que habíamos mencionado como creencias raras, experiencias perceptivas no habituales. Criterio D, exclusión del trastorno esquizoafectivo y del estado del ánimo. El trastorno esquizoafectivo y del trastorno del estado del ánimo con síntomas psicóticos se han descartado debido a 1. No ha habido ningún episodio depresivo mayor, maníaco mixto, concurrente con los síntomas de la fase activa. 2. Si los episodios de alteración anímica han aparecido durante los síntomas de la fase activa, su duración total ha sido breve en relación con la duración de los periodos activo y residuo. De ahí tenemos, y aquí está lo que les estaba mencionando, exclusión del consumo de sustancias y enfermedad médica. El trastorno no es debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia, por ejemplo, una droga de abuso o un medicamento o de una enfermedad médica, ¿verdad? Entonces, eso es importante saberlo en el sentido de que si recuerdan en la primera presentación, les mencioné de que el 40% de los pacientes con esquizofrenia consumen sustancias, ¿verdad? Entonces existe esa comorbilidad de qué es lo que define que sea una esquizofrenia y no un trastorno por uso de sustancias. Bueno, ¿qué apareció primero? Es un buen punto de partida. Si apareció primero la sintomatología psicótica o la sintomatología extraña, ¿verdad? Y después empezó a consumir, entonces podemos ir orientando hacia una esquizofrenia. Segundo, si el paciente empieza a consumir y después se pone psicótico, entonces vamos a considerar más posible que sea
un trastorno por consumo de sustancias que una esquizofrenia. Otro punto que debemos de considerar es, por ejemplo, si el paciente tiene periodos sin síntomas de tipo psicótico durante los periodos de abstinencia mayores a un mes, ¿verdad? Si esto es así, entonces me orienta a mí a pensar que es por el consumo de sustancias. Si el paciente tiene síntomas psicóticos después de un mes de abstinencia, ¿verdad? Me digo que está medio loca mi computadora. Si ¿cómo se llama? Si el trastorno empieza, perdón, se da un mes después de que se ha dejado de consumir, ¿verdad? Entonces hablamos de que el cuadro es una esquizofrenia. O sea, si hay síntomas psicóticos después de un mes de abstinencia de la sustancia, entonces sí decimos que puede ser una esquizofrenia, ¿verdad? Entonces ven ese punto de partida o ese punto de inflexión, ¿verdad? Donde hay que tener en cuenta de que no todas las psicosis son esquizofrenias y no todos los trastornos psicóticos por consumo de sustancias realmente son por consumo de sustancias, sino que hay comorbilidad del consumo de sustancias en un paciente que ha tenido una esquizofrenia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo escribiríamos ahí? Ahí lo tendríamos, una esquizofrenia más un trastorno o un síndrome de dependencia a sustancias. De ahí tenemos la relación con un trastorno generalizado del desarrollo. Si hay trastorno de autista o de otro trastorno generalizado del desarrollo, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se realizará si las ideas delirantes o las alucinaciones también se mantienen durante al menos un mes o menos si se han tratado con éxito. Entonces, de los subtipos a nivel general podemos decir que la esquizofrenia se subdivide por la sintomatología predominante en el momento de la evaluación. Si bien las implicaciones pronósticas y terapéuticas de estos subtipos son variables, los tipos paranoide y desorganizado tienden a ser respectivamente la de menor y mayor gravedad. La paranoide es la menos grave y la desorganizada es la de más gravedad. El diagnóstico de un subtipo en particular está basado en el cuadro clínico que ha motivado la evaluación o el ingreso más reciente y por tanto puede cambiar con el tiempo. Es frecuente que el cuadro incluya síntomas que son característicos de más de un subtipo. La elección del subtipo se apoya en el siguiente algoritmo. Se asigna tipo catatónico siempre y cuando haya síntomas catatónicos independientemente de la presencia de otros síntomas. O sea que si hay sintomatología catatónica y hay desorganizada y hay paranoide, vamos a poner que es catatónico sí o sí, ¿verdad? De ahí se asigna el tipo desorganizado, siempre que tiene un comportamiento y lenguaje desorganizado, y que sea patente una efectividad aplanada o inapropiada, a menos que aparezca en el tipo catatónico. Es decir, si hay síntomas desorganizados y paranoides, es desorganizado. Pero si hay síntomas desorganizados y catatónicos, es catatónico. De ahí tenemos el tipo paranoide. En caso de que predomine una preocupación acusada
causada, perdón, por ideas delirantes o cuando existan alucinaciones frecuentes, a menos que se den en el tipo catatónico o el desorganizado. Entonces, aquí podemos ver de que el paranoide no tiene que haber conducta desorganizada ni catatonia para poder decir que es una esquizofrenia paranoide. Y aunque pareciera que la más difícil de llegar a es la paranoide, es la más frecuente, ¿verdad? La desorganizada es la que peor pronóstico tiene y es la que inicia de manera más temprana. O sea, es la que se da en esos de 15, 16 años, ¿verdad? Entonces, de ahí existe el tipo indiferenciado, que es una categoría residual que describe cuadros en los que predominan síntomas de la fase activa que no cumplen los criterios ni para catatónico, desorganizado o paranoico. ¿Verdad? El tipo residual es para aquellos cuadros en los que hay manifestaciones continuas de la alteración sin que se cumplan los criterios para la fase activa. Y se describe una alternativa a los subtipos tradicionales de esquizofrenia basada en dimensiones. Como que si no fuera suficiente la primera clasificación, existe otra, que es la dimensión psicótica, la dimensión de desorganización y la dimensión negativa. Entonces la psicótica también se le conoce como positiva. Y aquí están, ¿verdad? Descriptores dimensionales, alternativos para la esquizofrenia. Cada dimensión debe de ponerse si está ausente, leve, moderado o grave. Y la importancia de estas dimensiones puede hacer referencia al episodio actual, ¿verdad? El curso vital del trastorno o ambos aspectos. Entonces, la dimensión psicótica habla de alucinaciones o delirios y se describe el grado en que han presentado alucinaciones o delirios en la persona. La dimensión desorganizada describe el grado en que se ha presentado lenguaje, comportamiento o afecto desorganizado, también conocido como afecto inapropiado. Y tenemos la dimensión negativa, que describe el grado en que se han presentado síntomas negativos, como ser el aplanamiento afectivo, la logia, la inhibición, y nos incluyen los síntomas que parecen secundarios a una depresión, a los efectos adversos de un medicamento o a los propios delirios o alucinaciones. Entonces, el primer tipo es la esquizofrenia paranoide. La principal característica del tipo paranoide consiste en la presencia de claras ideas delirantes o alucinaciones auditivas en el contexto de una conversación relativa de la capacidad cognitiva y de la afectividad. Los síntomas característicos de los tipos desorganizado y catatónicos no son muy acusados, sino es que están ausentes. Y fundamentalmente las ideas delirantes son de persecución, pueden ser de grandeza o ambas, pero también pueden presentarse con otra temática. Las ideas delirantes pueden ser múltiples, pero suelen estar organizadas alrededor de un tema coherente. También es habitual que las alucinaciones estén relacionadas con el contenido de la temática delirante. Los síntomas asociados incluyen ansiedad, ira, retraimiento y tendencia a discutir. El sujeto puede presentar un aire de superioridad y condescendencia y hasta pomposidad, atildamiento, falta de naturalidad o vehemencia extrema en las interacciones interpersonales. Los temas persecutorios pueden predisponer al sujeto al comportamiento suicida y a la combinación de las ideas delirantes de persecución y de agresión con las reacciones de ira pueden predisponerle a la violencia. El inicio tiende a ser más tardío que en otros tipos de esquizofrenia y las características distintivas pueden ser más estables en el tiempo. Habitualmente, estos sujetos muestran un deterioro mínimo o nulo en las pruebas neuropsicológicas o en los test cognitivos.
Algunos datos sugieren que el pronóstico para el tipo paranoide puede ser considerablemente mejor que para otros tipos de esquizofrenia, en especial a lo que respecta la actividad laboral y la capacidad para llevar una vida independiente. De ahí tenemos el tipo paranoide, que estos ya son los criterios que aparecen en la clasificación internacional de enfermedad. Es un tipo de esquizofrenia que se cumplen los siguientes criterios: preocupación por una o más ideas delirantes o alucinaciones auditivas frecuentes, no hay lenguaje desorganizado, no hay comportamiento catatónico o desorganizado ni afectividad aplanada o inapropiada. De ahí vienen unos especificadores, no me interesa que los manden. De ahí tenemos que a la esquizofrenia paranoide también se le puede llamar esquizofrenia positiva, ¿verdad? Pero es un término que se ha dejado de utilizar mucho, mucho. O también se le puede llamar esquizofrenia de primer grado, pero tampoco, no está utilizado. De ahí tenemos la segunda, que es la esquizofrenia desorganizada, que hace mucho tiempo se le conocía como hebefrénica, también se le ha llamado desorganizada negativa o simplemente negativa. Entonces, la característica de esta esquizofrenia es el lenguaje desorganizado, el comportamiento desorganizado y el afecto desorganizado o aplanado. Y es aquí que ya empiezan a ver, por ejemplo, la afectividad aplanada es un síntoma negativo, ¿verdad? El lenguaje desorganizado puede ir acompañado de tonterías y risas que no tienen una clara conexión con el contenido del discurso. Incluso estas a veces quedan después de que ha mejorado el cuadro. La desorganización comportamental, por ejemplo, falta de orientación hacia un objetivo, puede acarrear una grave disrupción de la capacidad para llevar a cabo actividades de la vida cotidiana. Y esto incluye ducharse, vestirse, prepararse la comida. No cumplen los criterios para el tipo catatónico. Y si hay ideas delirantes y alucinaciones, son fragmentadas y no están organizadas en torno a un tema coherente. Algunas características asociadas incluyen muecas, manierismos y otras rarezas del comportamiento. El deterioro del rendimiento puede apreciarse por medio de diversas pruebas neuropsicológicas y test cognitivos. Habitualmente, este subtipo también está asociado a una personalidad premórbida, empobrecida en un inicio temprano e insidioso y un curso cotidiano sin remisiones significativas. Y lo que les mencionaba, que históricamente y en otros sistemas de clasificación se le domina hebefrénico. Entonces, aquí podemos ver los criterios diagnósticos para el tipo desorganizado. Es una esquizofrenia en la que se cumplen los siguientes criterios: lenguaje desorganizado, comportamiento desorganizado, afectividad aplanada o inapropiada, y no se cumplen los criterios para el tipo catatónico. Tercero, la esquizofrenia de tipo catatónico, o también conocida en algunos otros lados como motora. La principal característica de este tipo es una marcada alteración psicomotora que puede incluir inmovilidad, actividad motora excesiva, negativismo extremo, mutismo, peculiaridades del movimiento voluntario, ecolalia o ecopraxia. La inmovilidad puede manifestarse por catalepsia o también flexibilidad seria o el estupor. Aparentemente, la actividad motora excesiva carece de propósito y no está influida por estímulos externos. Puede haber un negativismo extremo
que se manifiesta por el mantenimiento de una postura rígida, en contra de cualquier intento de ser movido. A esto se le llama posturamiento, o por la resistencia a todas las órdenes que se den. Las peculiaridades del movimiento se van a manifestar por la adopción de voluntaria de posturas raras o inapropiadas o por realizar muecas llamativas. La ecolalia es la repetición patológica, como lo haría un loro aparentemente sin sentido, de una palabra o frase que acaba de decir otra persona. En cambio, la ecopraxia consiste en la imitación repetitiva de los movimientos de otra persona. Otras características serían las estereotipias, los manierismos y la obediencia automática o la imitación burlona. Ya sea durante el estupor o la agitación catatónica graves, el sujeto puede requerir una cuidadosa supervisión para evitar que se cause daño a sí misma o a otras personas. Hay riesgo potencial de malnutrición, de agotamiento, de hiperpirexia o de autolesiones. Para diagnosticar ese subtipo, el cuadro debe cumplir en primer lugar todos los criterios para la esquizofrenia y no ser más explicable por otras presuntas de etiología. Por ejemplo, inducción de sustancias, parkinsonismo, inducido por neurolépticos, enfermedad médica o episodio maníaco o depresivo mayor. Entonces, este es el tipo catatónico. Debe tener dos de los cinco, que ya lo hemos visto en otras, por ejemplo, en la depresión catatónica, ¿verdad? De ahí la esquizofrenia indiferenciada, es la presencia de síntomas que cumplen el criterio A de esquizofrenia, pero no cumplen los criterios ni para tipo paranoide desorganizado o catatónico. Y ahí tenemos la esquizofrenia residual. Este diagnóstico se debe utilizar cuando ha habido al menos un episodio de esquizofrenia, pero el cuadro clínico actual no es patente la existencia de síntomas psicóticos positivos. Ya sabemos, ideas delirantes, alucinaciones, con un comportamiento, lenguaje desorganizado, donde hay manifestaciones continuas de alteración, como lo indica de los síntomas negativos, como afectividad aplanada, pobreza de lenguaje o abulia, o dos son más síntomas positivos atenuados, por ejemplo, un comportamiento excéntrico, lenguaje levemente desorganizado o creencias raras. Si existen ideas delirantes o alucinaciones, no son muy acusadas y no se acompañan de una carga afectiva fuerte. El curso del tipo residual puede ser imitado en el tiempo y representar una transición entre un episodio florido y la remisión completa. No obstante, también puede persistir durante muchos años con o sin exacerbaciones agudas de esquizofrenia, pero que no cumplen los criterios para el tipo paranoide desorganizado o catatónico. ¿Verdad? Entonces es una esquizofrenia en la que se cumplen los siguientes criterios. No hay ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado y comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. Y hay manifestaciones continuas, como lo indica la presencia de síntomas negativos o de dos o más de los enumerados del criterio A para la esquizofrenia de forma atenuada. Tenemos la depresión post-esquizofrénica, que es un trastorno de tipo depresivo, a veces prolongado, que surge después de un trastorno esquizofrénico. Durante él pueden persistir algunos síntomas esquizofrénicos, pero no predominan en el cuadro clínico. Estos síntomas esquizofrénicos pueden ser ya sea positivos o negativos, aunque estos últimos son los más frecuentes. Rara vez son lo suficientemente graves o duraderos para satisfacer las pautas de un episodio depresivo grave, y a menudo es difícil decidir qué síntomas del enfermo son debidos a una depresión, cuáles al neuroléptico y cuáles son expresión del trastorno de la voluntad y del empobrecimiento afectivo de la esquizofrenia por sí mismo. Estos estados depresivos se acompañan de un alto riesgo de suicidio.
El enfermo, las pautas diagnósticas son que el enfermo tenía en los últimos 12 meses una esquizofrenia, ¿verdad? Que persisten algunos síntomas esquizofrénicos y los síntomas depresivos son destacadas fuente de malestar y cumplen al menos las pautas de un episodio depresivo y han estado presentes por lo menos durante 2 semanas. Y ya por último, perdón, ¿qué fue? La esquizofrenia simple, esta es la más rara, ¿verdad? Se presenta un desarrollo insidioso, aunque progresivo, un comportamiento extravagante de una incapacidad para satisfacer las demandas de la vida social y una disminución del rendimiento en general. No hay evidencia de alucinaciones ni de ideas delirantes y el trastorno es no tan claramente psicótico como los tipos esquizofrénico, paranoico y catatónico. Los rasgos negativos característicos de la esquizofrenia residual, por ejemplo, el embotamiento afectivo y la bulia, aparecen sin haber sido precedidos de síntomas psicóticos claramente manifiestos y el creciente empobrecimiento social puede conducir a un vagabundeo. Los enfermos se encierran en sí mismos, se vuelven ociosos y pierden sus objetivos. Y las pautas para el diagnóstico es un desarrollo progresivo en un periodo de tiempo superior a un año de síntomas negativos característicos de la esquizofrenia residual sin que hayan existido antecedentes de alucinaciones, ideas delirantes ni de otras manifestaciones de un episodio psicótico pasado con cambios significativos en las conductas personales manifestando en una marcada pérdida de interés, sociedad y aislamiento social. Y ese es los tipos de esquizofrenia. ¿Alguna pregunta acá? No mi parte. Ok. Entonces, si no hay preguntas, vamos con el tratamiento de la esquizofrenia. Ok. Entonces, el tratamiento de la esquizofrenia se mira, ¿verdad? Espero que sí. Sí se ve, sí se ve. Ok, el tratamiento de la esquizofrenia va a abarcar lo que es el ingreso hospitalario, la medicación antipsicótica, además del tratamiento psicosocial, del tipo del tratamiento conductual familiar, grupal, individual y social, y la rehabilitación. Cualquiera de estas modalidades de tratamiento se puede aplicar de manera hospitalaria o ambulatoria. Las indicaciones de hospitalización son el peligro para los demás, la tendencia suicida, la sintomatología grave que lleve a una escasa autoestima o riesgo de lesión secundario, a la desorganización, el estudio diagnóstico, la falta de respuesta al tratamiento en condiciones poco restrictivas, los estados morbosos asociados que producen complicaciones y la necesidad de modificar regímenes de tratamiento farmacológicos complejos. De ahí tenemos que los antipsicóticos abarcan los antagonistas de los receptores de la dopamina y los antagonistas de los receptores de serotonina y dopamina. Y aquí se incluyen antipsicóticos como ser la risperidona y la clozapina. Pues, lo primero que tenemos que saber es seleccionar el medicamento. Tenemos los antipsicóticos de primera generación, también denominados típicos o antagonistas de los receptores de dopamina. Los clásicos antipsicóticos que a menudo surten efecto frente a los síntomas positivos de la esquizofrenia. Son preparados de gran potencia, tienden a producir más efectos extrapiramidales, del tipo acaticia, distonia aguda y pseudoparkinsonismo. Los preparados de baja potencia, como la clorpromacina,
van a inducir más sedación, hipotensión y efecto anticolinérgico. Y estos preparados pueden ocasionar también discinesia tardía, aproximadamente 5% del, del aproximadamente un 5% por año de exposición. Una fracción importante de los pacientes no logra responder o no tolera estos medicamentos. Y los antipsicóticos más modernos de segunda generación suelen preferirse y se utilizan más a menudo que los típicos. Su eficacia es la misma, si no mayor, y poseen menos efectos secundarios. Desde ahí tenemos los antipsicóticos de segunda generación. Los antipsicóticos de segunda generación, también llamados atípicos modernos o antagonistas de la serotonina dopamina, estos se tratan de antipsicóticos más recientes que producen un potente bloqueo de los receptores serotoninérgicos 2 y grado variable de bloqueo de receptores D2, además de efectos sobre otros receptores. Si se compara con los antagonistas de los receptores dopamínicos, estos medicamentos mejoran dos grupos de discapacidad característicos de la esquizofrenia. Mejora tanto los síntomas positivos como los síntomas negativos. Producen menos efectos secundarios extrapiramidales, no elevan los valores de prolactina y suelen causar menos discinesia tardía. Producen menos efectos secundarios extrapiramidales, perdón. La clozapina es el más atípico porque motiva efectos secundarios extrapiramidales mínimos o nulos, con independencia de su posología. Rara vez induce discinesia tardía y resulta muy eficaz para tratar a los pacientes resistentes a proceder del bloqueo débil de los receptores D2. Como grupo, estos preparados inducen mucha sedación y aumento de peso mayor que el asociado a los antagonistas de los receptores de dopamina, a excepción de la risperidona. Los antipsicóticos de segunda generación se escriben con mayor frecuencia como tratamiento de primera línea de la esquizofrenia. Estos antipsicóticos son el aripiprazol, la risperidona, la olanzapina, la paliperidona, la clozapina, la ciprasidona y la azenapina. Este último es un antipsicótico que se comercializa en comprimidos para administración sublingual. Entonces, posológicamente se recomienda una dosis fija y moderada que se mantenga durante 4 a 6 semanas, o más si la evolución es más crónica, para tratar los episodios psicóticos agudos. Las dosis altas de los antipsicóticos, mayor a 1 gramo, en equivalencia a la clorpromacina, y la neurolitización rápida ya no se aconseja, ya que se ha demostrado que estos solo aumentan los efectos secundarios sin mejorar la eficacia. La posología terapéutica habitual es de 4 a 6 miligramos de risperidona, 10 a 20 de olanzapina y 6 a 20 de haloperidol. Aquí mencionarle el aripiprazol de 15 a 30 eh, y bueno, después lo vamos a ir viendo igual. El tratamiento farmacológico. Los pacientes con un primer episodio pueden responder satisfactoria a dosis más bajas, mientras que aquellos con un trastorno crónico pueden necesitar dosis más altas. La respuesta a un antipsicótico se establece gradualmente. La agitación se combate con benzodiazepinas, ¿verdad? 1 a 2 miligramos de lorazepam, 3 o 4 veces al día de manera pautada o según la necesidad, mientras se aguarda la respuesta antipsicótica. Los pacientes incumplidores por falta de introspección pueden responder a los antipsicóticos inyectables de larga duración. Por ejemplo, el decanoato de flufenacina, también conocido como anatensol, que se puede aplicar vía intramuscular cada 2 semanas. Permítanme.
cada 2 semanas en 100 miligramos a 200. Déjenme decirle que el alperidol, perdón, que el anatensol o decanoato flufenacina que nosotros tenemos parece agua chirria. Yo tengo pacientes hasta con 50 miligramos cada semana, ¿verdad? Entonces, pues ni modo, ¿va? O de 100 a 200 miligramos de decanoato de haloperidol por vía intramuscular cada 4 semanas. Este no lo he probado porque solo ha venido en donaciones y la verdad es que el ponerle un medicamento de este tipo a un paciente y solo le voy a poder dar por 3 meses, no es como que la mejor opción, ¿verdad? Habiendo el otro que sí se compra siempre, ¿verdad? Permítanme. De ahí tenemos que de los antipsicóticos de segunda generación existe lo que es la risperidona, que se puede utilizar en 25 a 50 miligramos intramuscular cada 2 semanas. Y estas cada 2 semanas, este sí se mantiene. Lo que pasa es que este medicamento, lo que pasa con este medicamento es que con lo que yo compro una ampolla de 25 miligramos, le compro prácticamente 7 meses de tratamiento del decanoato de flufenacina al paciente, ¿verdad? Entonces podemos ver que es una gran diferencia. Y lo otro es que el cuidado de la risperidona intramuscular es bien especial, o sea, se tiene que mantener a cierta temperatura, entonces se puede llegar a perder el medicamento si no se hace de esa forma y dar una falsa respuesta negativa, ¿verdad? Una desventaja es que con el haloperidol y con la risperidona y con la flufenacina es que hay que tratar primero a los pacientes con preparaciones de estos medicamentos por vía oral. En Honduras no hay flufenacina vía oral, entonces nos vamos a la mano de Dios, ¿verdad? Que nos protege y que proteja al paciente. Lastimosamente así es y es lo que hay. Entonces, riesgo-beneficio. Los pacientes que reciben haloperidol de larga acción deben pasar a un medicamento adiposo a través de una estrategia de saturación de la dosis o con suplementos orales hasta que la preparación de depósito alcance cifras estables, es decir, 4 meses. O sea que con el haloperidol es todavía peor porque además de que lo tengo que probar primero con la vía oral y después de que lo pruebo con la vía oral, veo si hay mejoría, empezar el decanoato del haloperidol junto con la vía oral, no, muy complicado, ¿verdad? Entonces, eso es otra de las causas. Y los pacientes, bueno, la risperidona ya lo mencioné, es el único antagonista de serotonina y dopamina disponible de liberación lenta. Se administra por vista intramuscular cada 2 semanas y la dosis puede ser 25, 50 o 75. 25 miligramos anda como entre 1200, 6400, 9800 lempiras, si le ponen dosis plena. Y durante las 3 primeras también se le debe administrar risperidona vía oral y luego se suspende el tratamiento. Y hay un cuadro, ¿verdad? Eh, de los medicamentos. En Honduras solo están la flufenacina y el haloperidol. Sí tuvimos clorpromacina, sí tuvimos trifluperacina y sí tuvimos tioridacina. Muy buena la tioridacina, muy buena la trifluperacina. La clorpromacina yo ya no la alcancé a usar, ¿verdad? Y pues aripiprazol, clozapina, olanzapina, aliperidona, quetiapina, risperidona y ciprasidona. Aripiprazol
generalmente empezamos en 15, ¿verdad? No en 10. Clozapina generalmente empezamos en 100. Olanzapina 110. Paliperidona 103. Paliperidona es buen medicamento, pero carísimo. Quetiapina de 300 a 800. Ciprasidona de 120 a 200. Y risperidona generalmente la pastilla que tenemos más a disposición es de 3, entonces empezamos con 3. El mantenimiento, al ser una enfermedad crónica, se requiere tratamiento prolongado con medicación antipsicótica para disminuir el riesgo de recaídas. Si el paciente permanece estable durante cerca de un año, entonces se puede ir reduciendo poco a poco la medicación hasta la dosis mínima eficaz y se reduce, por ejemplo, un 10 a 20% al mes. Entonces, lo que pasa es que imagínense, tengo una tableta de 100 miligramos de clozapina. Le quiero bajar el 10%, entonces le voy a dar 9 partes de la tableta. ¿Cómo le explican a alguien del campo eso? ¿O cómo le explican a alguien de la ciudad que no sabe leer y escribir, mucho menos sumar y multiplicar? No se puede, va. No le voy a decir yo a la persona, por ejemplo, hay un método que se usa para el destete de benzodiazepina, que es, mire, meta la tableta en una mantita o en un papel, tritúrela con un vaso, asegúrese de que todo lo vierte en un bote con agua, en un vaso con agua, ¿verdad? O en 10 ml de agua, mejor dicho. Lo mezcla, 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 hasta que no vea ninguna partícula. Y después, con una jeringa de 10 cc, va a agarrar hasta donde dice 9 y se lo va a tomar. No, decir, doctor, yo no tengo el tiempo para hacer eso. Ni yo lo haría, pues, o sea, no. Eh, Entonces, es bien difícil irla quitando un 10 a 20% al mes. Vaya, por ejemplo, con la clozapina, pues de 100 miligramos yo le puedo quitar el 20%, por ejemplo. 20% es 80. Me quedaría 80 miligramos. Entonces, si yo le doy 3 cuartos es 75 miligramos. Entonces, podría jugármela por ahí, por darle 3 cuartos, ¿verdad? Entonces, pero no todas las pastillas son iguales. Por ejemplo, risperidona, le doy 3 miligramos. El 20% es 3 por 2, 6. O sea, de que 300 menos 6 serían 2.4, ¿verdad? 2.4 de tableta. ¿Cómo se lo doy? Día a día. Sí, en cuanto a eso, por ejemplo, cuando usted mencionaba de triturarlo, poner una manta, papel, triturar la tableta y eso disolverlo en un 10 ml, ¿verdad? Ok, esa agua que sobra, porque vamos a agarrar, por ejemplo, con una jeringa de 10, 9, ¿verdad? Ml. Y lo que Este, sobra, te sobra un ml, ese ml, ajá, lo botas. ajá, eso le iba a No, preguntar, ya no sirve entonces, eso no se porque, descartaría. o sea, no porque ya, no, o sea, igual al día siguiente tendrías que volver a hacer, o a la dosis siguiente tendrías que volver a hacer lo mismo y no lo Ujú. puedes hacer sobre esa misma dosis porque te alteraría la matemática. Y sería una vez al mes, ¿verdad? No, hombre, si esto es todos los días lo que tendría que... Ah, no, perdón. Sí, irlo bajando una vez al mes, pero con ese procedimiento todos los días, pues. Oh. O sea, lo que podría Ujú. hacer alguien es agarrar 300 ml de agua, 30 tabletas, triturarlas, meterlas en el agua, deshacerlas, ir agarrando 9, 9, 9, 9, 9, ¿verdad? Y mantener refrigerada esa agua. Pero no hay nada, perdón, que avale científicamente ese método para tanto tiempo. Porque en benzodiazepinas, que ese es un método de benzodiazepina para el destete de pacientes con dependencia de la benzodiazepina, te lo hablan diario, no te dicen que se puede guardar esa agua.
Entonces, habría que estudiar si se pudiera hacer eso y hacer una fórmula de ese tipo para darle, vaya, clozapina al 90%, ¿verdad? Entonces, no sé si es Ok. viable o no. Ujú. Ok. Sí, está bien. Ahora entiendo un poco más. Ujú. De ahí, durante la bajada de dosis hay que educar a los pacientes y a sus familias para que detecten y notifiquen los signos de alerta de una posible recaída. El primer signo de alerta de recaída psiquiátrica es el insomnio. En la mayoría de los trastornos psiquiátricos, lo primero que ocurre es que el paciente no duerme, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos la ansiedad, retraimiento y conducta extraña. Las estrategias para reducir la dosis se deben individualizar según la intensidad de los episodios anteriores y la estabilidad de los síntomas y la tolerabilidad de la medicación. Otros medicamentos. Si el antipsicótico no es suficiente, se puede optar por cierta mejoría con otros medicamentos. Se puede añadir litio, ¿verdad? Se ha comunicado que el propranolol y benzodiazepina, el ácido valproico o valproato semisódico y carbamazepina mejoran a determinados pacientes. Y siempre está la terapia electroconvulsiva, que ayuda a la psicosis aguda y al subtipo catatónico. Pacientes cuya enfermedad se ha extendido menos de un año responden mejor. Supone un tratamiento alentador de los síntomas positivos resistentes y se ha comprobado que posee una eficacia sinérgica con los medicamentos antipsicóticos. Y ahí está el tratamiento psicosocial, donde podemos hablar de la terapia conductual, de la terapia de grupo, de terapia familiar, pero eso no me interesa que lo manejen ustedes, igual la psicoterapia de apoyo, la educación de las capacidades sociales, gestión del caso y que existen grupos de apoyo. Este sí es obligatorio que se lo sepa, este algoritmo. Fase 1, monoterapia, un fármaco. ¿Con qué? Aripiprazol, olanzapina, quetiapina, risperidona o cipracina. En caso del hospital, solo tenemos quetiapina y risperidona. Yo empiezo con risperidona. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La risperidona es más barata. O sea que si el hospital se llega a quedar sin medicamentos, que ya ha pasado, es más fácil que el paciente compre risperidona que compre olanzapina. Es como el triple el precio. Entonces, prefiero iniciarle con lo barato, porque eso es lo que él podrá en algún momento comprar de ser el caso, ¿verdad? De ahí, fase 2, monoterapia con cambio de antipsicótico diferente al empleado en la fase 1. Entonces, los 5 anteriores se pueden utilizar en la fase 2. Entonces, yo generalmente empiezo con risperidona. Entonces, ¿qué hago? Cambio a quetiapina, que es el otro que tengo en el hospital, ¿verdad? Entonces, saco la risperidona y meto la quetiapina. Pero en la privada uno podría haber empezado, por ejemplo, con aripiprazol y no le funcionó y sigue con olanzapina, ¿verdad? Pero en el hospital yo voy a hacer risperidona, si no me sirve la risperidona, quetiapina. De ahí, fase 3. Primer paso, uso de clozapina. Si tengo en el hospital, entonces le meto clozapina. Segundo paso, no mejora con la clozapina, a pensar en un nuevo diagnóstico, ¿verdad? Y el segundo paso, parte 2, que debería de ser así, es que además de reevaluar el diagnóstico, debo de descartar que hayan factores que compliquen la respuesta. Por ejemplo, que el paciente no se tome el medicamento, que eh, tenga abuso de sustancias o, en tercer lugar, que tenga un estresor psicosocial. Si está interno en el hospital, esa parte pues está de más porque sé que no está consumiendo sustancias, sé que le están dando el medicamento a fuerza,
de ser necesario y sé que no hay un estrés psicosocial en ese lugar, ¿verdad? Entonces me quedo solo con volver a ver si el diagnóstico es certero o no, ¿verdad? Entonces, no mejora del todo, ya revaló el diagnóstico y sigo en el pensamiento que es una esquizofrenia. Fase 4. Clozapina más un antipsicótico de primera generación sería la primera opción. Entonces aquí yo podría meter clozapina más decanoato, clozapina más haloperidol, que son las dos opciones que tengo en el país, ¿verdad? Y que tengo a disponibilidad en el hospital. De ahí, el segunda opción sería la clozapina más un antipsicótico de segunda generación, que no haya usado, de preferencia, ¿verdad? Pero sé que en el hospital solo tengo risperidona y quetiapina, entonces me voy por la risperidona porque quetiapina es de la misma familia que clozapina. Entonces, mejor me voy por risperidona, clozapina, a ver cómo va. Y si no funciona, la 4.3 es clozapina más terapia electroconvulsiva. De ahí la fase 5, antipsicótico de primera generación no utilizado previamente o de segunda generación no utilizado previamente en inmunoterapia. O sea, esta, en la fase 5 les digo, manotada de ahogado, pues. O sea, es que no usé olanzapina, voy a ver si ahora me sirve. No usé el peridol, voy a ver si ese me sirve. O no sé si Prasidona, voy a ver si se me sirve. Pero realmente esta fase 5 yo creo que está de más, ¿verdad? Y de la fase 6 también yo creo que está de más, pero igual yo solo rescataría, bueno, el algoritmo menciona el 6.1, antipsicótico de primera generación más un antipsicótico de segunda generación, ¿verdad? Eso técnicamente lo hicimos en el 4.1, donde pusimos la clozapina más un antipsicótico de primera generación. Entonces realmente está como de más. De ahí la 6.2 equivalente al 4.2, donde usamos clozapina más un antipsicótico de segunda generación, ¿verdad? Entonces, la 6.3 un antipsicótico de primera más uno de segunda, o segunda más TEC, prácticamente el 4.3, solo que con diferentes actores. Y el 6.4 es el antipsicótico de primera generación, perdón, de segunda generación, más un estabilizador del ánimo. Aquí ya voy dando y es el que yo voy, ¿verdad? Yo ya lo metí en clozapina, lo mantengo en clozapina y le meto ácido valproico. O lo tengo con eh, clozapina, decanoato y le meto ácido valproico. Y ahí me quedo. Generalmente el paciente reacciona con clozapina más decanoato, ¿verdad? Generalmente no pasan de ahí. Entonces, pero este es el algoritmo psicofarmacológico que recomiendan para la esquizofrenia. ¿Una pregunta? No, doctor, todo claro. Ok. Bueno, entonces tomemos unos 10 minutitos. Lo veo a las 4:45 para darles unas indicaciones. Bueno, vamos a ver un pequeño video de los antipsicóticos. Eh, ¿Se mira la pantalla? Bien. ¿Se escucha?
¿Se ¿Puede escucha o no? ponerle play? ¿Puede ponerle play? No. Ok. Esta diapositiva es un esquema de los puntos clave que vamos a ver en la presentación. Vamos a ver cómo todos los antipsicóticos de alguna Ahora se manera escucha. reducen la neurotransmisión. Sí, doctor. En este módulo veremos el mecanismo de acción de los antipsicóticos de primera y segunda generación. El mecanismo del aripiprazol lo vemos en otro video. Esta diapositiva es un esquema de los puntos clave que vamos a ver en la presentación. Vamos a ver cómo todos los antipsicóticos de alguna manera reducen la neurotransmisión dopaminérgica. También vamos a ver la teoría dopaminérgica de la esquizofrenia y vamos a finalizar con las propiedades farmacológicas adicionales de los antipsicóticos de segunda generación, tales como antagonismo 5-HT2A, disociación rápida de los receptores D2 y agonismo 5-HT1A. Comencemos respondiendo. Veamos cómo los antipsicóticos reducen la neurotransmisión en las vías dopaminérgicas. Disculpen, pero es que está medio lejos en mi computadora. Hay dos posibilidades. Una es a través del antagonismo D2. Tanto los antipsicóticos de primera como los de segunda generación bloquean los receptores D2. La segunda opción es a través del agonismo parcial. Por el momento, el único antipsicótico de segunda generación que tiene propiedades de agonista parcial D2 es el aripiprazol. Como vimos en el video de las vías dopaminérgicas, existen 4 vías clave en relación a la farmacología de los antipsicóticos. El bloqueo de 2 de estas vías puede producir efectos adversos. Las otras 2 están relacionadas con los síntomas de la esquizofrenia. En esta imagen, la vía mesolímbica se muestra en azul. La teoría dopaminérgica postula que los síntomas positivos tales como delirios, alucinaciones y alteraciones formales del pensamiento podrían estar causadas por una hiperactividad de esta vía. En la otra figura, la vía mesocortical se muestra en rojo. Actualmente hay investigaciones que sugieren que una disfunción de la vía mesocortical podría ser parte de la neurobiología de los síntomas negativos y cognitivos. Es decir que, en resumen, una activación excesiva de la vía mesolímbica está relacionada con los síntomas positivos, mientras que los síntomas negativos y cognitivos podrían estar causados por una disfunción mesocortical. La hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia postula que el antagonismo de receptores dopaminérgicos postsinápticos es el mecanismo común que explica las propiedades antipsicóticas. Algunos han sugerido denominar a esta teoría la hipótesis dopaminérgica de los síntomas positivos en esquizofrenia. El fundamento es que hay vías y dimensiones psicopatológicas que no están incluidas en esta teoría. Entonces, ¿cuál es la evidencia que respalda la teoría dopaminérgica de la esquizofrenia? El riesgo de psicosis inducida por drogas es muy alto con drogas que aumentan la concentración dopaminérgica sináptica. Esto incluye drogas como cocaína, anfetaminas y levodopa. De hecho, la psicosis es una complicación potencial en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Parkinson que reciben levodopa. Como probablemente hemos mencionado, la neurobiología de la esquizofrenia es muy compleja y la teoría dopaminérgica tiene sus limitaciones. La primera limitación es que no explica el déficit cognitivo en pacientes con esquizofrenia. La segunda limitación es que los efectos psicotomiméticos de activación de otras vías no están incluidos en esta teoría. Por ejemplo, el ácido lisérgico es un antagonista 5-HT2A que puede producir síntomas psicóticos.
Veamos el mecanismo de acción de los antipsicóticos de primera y segunda generación. Los antipsicóticos de primera generación o típicos son antagonistas D2. Reducen la neurotransmisión en las 4 vías dopaminérgicas. También bloquean los receptores de histamina 1, muscarínicos 1 y los adrenérgicos alfa 1. Los antipsicóticos de segunda generación son más comúnmente conocidos como antipsicóticos atípicos. Este término se utilizó originalmente para referirse a un riesgo menor de efectos extrapiramidales en relación al uso de clozapina. El otro término menos usado es el de antagonistas de serotonina y dopamina. Esto describe una de sus características clave, el bloqueo de receptores serotoninérgicos. Vamos a estudiar el mecanismo de acción de los antipsicóticos en 4 partes. Estas son las teorías más aceptadas acerca de cómo podrían actuar los antipsicóticos. En las próximas diapositivas vamos a ver por qué es importante el antagonismo 5-HT2A. Una de las características más importantes de los antipsicóticos de segunda generación es el antagonismo 5-HT2A. En esta diapositiva usamos la clozapina como ejemplo, ya que fue la primera droga del grupo. La clozapina tiene muy alta afinidad por los receptores 5-HT2A y menor afinidad por los receptores D2 que el haloperidol. Esto llevó a investigadores como Meltzer a proponer que la diferencia clínica de la clozapina podría estar relacionada con su alto índice 5-HT2-D2. ¿Cómo explica la teoría 5-HT2A-D2 el bajo riesgo de síntomas extrapiramidales? El antagonismo 5-HT2A puede aumentar la neurotransmisión dopaminérgica en la vía nigroestriada, reduciendo el riesgo de síntomas extrapiramidales. También se propuso que podría mejorar los síntomas negativos y cognitivos al aumentar la liberación de dopamina en la corteza prefrontal. La teoría 5-HT2A-D2 también tiene sus limitaciones. Algunos antipsicóticos de primera generación tienen afinidad por los receptores 5-HT2A, pero no tienen un perfil atípico. Los coeficientes 5-HT2A-D2 no siempre predicen riesgo de síntomas extrapiramidales. Pasando a la segunda parte, veamos la disociación rápida de los receptores D2 como un posible mecanismo de atipicalidad. Otra teoría de atipicalidad postula que los antipsicóticos de segunda generación se disocian rápidamente de los receptores D2. Esto sería una explicación posible para el menor riesgo de síntomas extrapiramidales con fármacos como clozapina o quetiapina. Esta tabla compara los antipsicóticos de primera y segunda generación en relación a su afinidad por los receptores D2. Los antipsicóticos de primera generación tienen alta afinidad por los receptores D2. Clozapina y otros antipsicóticos de segunda generación tienen menor afinidad. En la presencia de dopamina tienden a disociarse del receptor más fácilmente. Esta secuencia ilustra la disociación rápida de los receptores D2. Esta imagen muestra la afinidad por los receptores D2. En esta imagen vemos que en la presencia de dopamina, la droga se disocia fácilmente del receptor. Ahora podemos ver cómo la dopamina finalmente se une al receptor D2. Algunos antipsicóticos también son agonistas de los receptores 5-HT1A. Otra propiedad de los antipsicóticos de segunda generación es que algunos de ellos son agonistas 5-HT1A. Esto incluye a drogas como ciprasidona, quetiapina y clozapina. ¿Qué importancia tiene esto? El agonismo parcial 5-HT1A aumentaría la liberación de dopamina en la corteza prefrontal y reduciría la liberación de glutamato. En la próxima diapositiva vamos a ver los efectos sobre la señalización intracelular. Existe una serie de estudios que sugieren que los efectos antipsicóticos están asociados con modificaciones adaptativas. Estas implican cambios en la transducción de señales intracelulares y expresión génica. Estos cambios estarían iniciados por la unión a receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos, muscarínicos y adrenérgicos, entre otros. La mayoría de estos receptores pertenece a la familia de receptores acoplados a proteína G.
Los efectores de estos cambios incluyen a adenilato ciclasa, canales iónicos, fosfolipasas, AMP cíclico, quinasa dependiente de AMP cíclico, proteinquinasa C y proteinlipasa C. En la próxima diapositiva vamos a ver la relación entre la ocupación de receptores D2 y el riesgo de efectos extrapiramidales. Los estudios clínicos de PET muestran que la ocupación de receptores D2 predice tanto eficacia clínica como el riesgo de síntomas extrapiramidales. En este gráfico vemos que la ocupación entre 60 a 75% está asociada a eficacia antipsicótica. Si aumentamos la ocupación por arriba del 78%, hay un riesgo aumentado de síntomas extrapiramidales. Desde una perspectiva clínica, esto implica que la dosis óptima para un antipsicótico es la que logre ocupación entre el 60 al 75% de los receptores D2. Esta tabla resume los conceptos más importantes en relación al mecanismo de acción de los antipsicóticos. Los antipsicóticos convencionales son antagonistas D2, mientras que los antipsicóticos de segunda generación tienen una proporción 5-HT2A D2 alta. Esto significa que bloquean más potentemente los receptores 5-HT2A que los receptores D2. También tienen disociación rápida de los receptores D2, y algunos de ellos, como quetiapina, ciprasidona y clozapina, inclusive son agonistas 5-HT1A. Dependiendo de cada fármaco en particular, los antipsicóticos de primera y segunda generación pueden bloquear los receptores muscarínicos, histamínicos y alfa-1, entre otros. Este es el final de este módulo. Bueno, espero se haya comprendido la clase de esquizofrenia. Recuerden, no todo lo que es psicosis es esquizofrenia. Mañana vamos a ver otras patologías que son, que son psicosis, pero no son esquizofrenia. Cilia, Doctor, solamente, gracias. Solo me va a disculpar. Fíjese que le iba a comentar algo, pero no sé si mis compañeros se pueden o salir. Me da como pena. bueno, Es porque he estado faltando un poco a clase al inicio. ok. Bueno, entonces vamos a dejar la clase aquí. Mañana continuamos con